Bueno, les damos la bienvenida, buenos días a esta videoconferencia, a esta transmisión que estamos teniendo el día de hoy aquí en el Archivo General de la Nación. Estamos transmitiendo desde nuestra sede centro en la ciudad de Bogotá. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a todas las personas que se conectan a través de Facebook, a través de YouTube. Hoy vamos a tener un espacio muy interesante donde vamos a hablar sobre preservación digital. Ya pueden empezar a saludarnos a través del chat de Facebook, también a través del chat de nuestra transmisión de YouTube, para que nos empiecen a contar desde qué parte de Colombia se están conectando a nuestra transmisión del día de hoy. También queremos recordarles que, bueno, ya está finalizando este año, ya este es el último viernes de este mes, del mes de noviembre, entonces ya la próxima semana estaremos compartiendo en nuestras redes sociales el calendario con las actividades que vamos a tener durante el mes de diciembre para que nos acompañen, para que estén muy pendientes de lo que vamos a tener este cierre de año. También los queremos invitar a que visiten, bueno, las personas que están ubicadas en la ciudad de Bogotá, para que vayan al Archivo de Bogotá, donde tenemos una exposición. Bueno, hicimos parte de una exposición que organizó el Archivo de Bogotá en alianza con nosotros, con el Archivo General de la Nación, que se llama Música a Contracorriente. Entonces están cordialmente invitados e invitadas a las personas que están en Bogotá o que en diciembre vayan a venir a Bogotá, diciembre y enero, porque va a tener una duración más o menos de 2 meses, para que se dirijan al Archivo de Bogotá y puedan conocer esta exposición con todo lo que tiene que ver con la historia musical aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces están también invitadas e invitados pues para que conozcan estos espacios que generamos aquí en el Archivo General de la Nación. Y bueno, antes de iniciar con este espacio del día de hoy, quiero recordarles que esta transmisión está siendo grabada y va a quedar automáticamente alojada en nuestra sección de videos en nuestra página de Facebook, y también va a quedar alojada en nuestro canal de YouTube, canal AGN Colombia. Entonces, para las personas que por algún motivo no nos puedan acompañar, pues ahí la van a encontrar una vez finalicemos la transmisión. Y bueno, ya tenemos varias personas conectadas a través de Facebook, nos empiezan a saludar desde Popayán. Muchas gracias, Sandra, bienvenida. También saludamos a Gabriel, que nos saluda desde Pasto, Nariño. Muchas gracias a todas las personas de este departamento de Nariño que siempre están conectados a nuestros espacios de videoconferencia. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas de Pasto. También nos saludan desde Neiva, Huila. Muchas gracias, Jorge, por estar conectado. Ruth Sánchez nos agradece por compartir este conocimiento que es muy pertinente para todas las entidades en la era de la tecnología y que genera tanta incertidumbre sobre la preservación a largo plazo. Bueno, Ruth, bienvenida y esperamos pues que este espacio sea del agrado de todas y todos en este día. También nos siguen saludando, también leemos a las personas a través de YouTube, a Sara Higuita, muchas gracias por estar conectada. Y bueno, ya para poder entrar en materia, les quiero contar que el día de hoy va a estar con nosotros William Martín Pastrana. Él es profesional en ingeniería industrial, profesional en bibliotecología y archivística, especialista en gerencia de proyectos con enfoque en metodologías ágiles. Actualmente, desde su rol en la Subdirección de Transformación Digital e Innovación Archivística, lidera el Comité Nacional de Preservación Digital. En esta función, William coordina iniciativas estratégicas orientadas a la conservación y accesibilidad de documentos electrónicos, fomentando la implementación de prácticas innovadoras y alineadas con los estándares internacionales en todas las instituciones del país. Entonces, William, bienvenido y muchas gracias por estar en este espacio. Sí, buenos días, Mario. Buenos días a las personas que nos acompañan en este momento desde Facebook y YouTube. Gracias a Jason, nuestro intérprete, a Kevin. Muy buenos días. Bueno, William, muchísimas gracias. Y bueno, ya tenemos varias personas desde diferentes partes de Colombia. Nos siguen saludando desde Paz de Ariporo, Casanare, también desde
la empresa de servicios públicos de La Calera, desde Neiva, Huila, el Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena en Huila. Bueno, muchísimas gracias a Lady Joaquín y también a Álvaro García, que fue la persona que nos está conectada desde Casanare, y también saludamos a todas las personas que están conectadas a través de YouTube. En este momento ya tenemos más de 30 personas. Entonces, William, comencemos con este espacio del día de hoy. Listo, entonces voy a compartir. Me cuentan si visualizan mi pantalla ya un momento. Listo, ya estoy viendo la pantalla compartida y ya ahí estoy viendo la presentación. Listo, entonces, muy buenos días a todos y a todas. Quiero agradecerles por acompañarnos en este espacio dedicado a un tema crucial para nuestra era, la preservación digital. Vivimos en un momento en el que el volumen de información que generamos diariamente es inmenso. Cada vez más de esos datos se almacenan en formatos digitales. Sin embargo, esta transformación trae consigo grandes retos. ¿Cómo aseguramos que estos permanezcan accesibles y auténticos a lo largo del tiempo? La preservación digital no es solo una cuestión tecnológica, es una responsabilidad colectiva que combina estrategias, políticas, metodologías que nos permiten garantizar la memoria, el conocimiento y la historia digital de nuestras organizaciones y sociedad, y que la sociedad que la sociedad no se pierda. En esta charla exploraremos no solo los desafíos que enfrentamos, sino también las soluciones y prácticas innovadoras que se pueden implementar. Hablaré también de estándares internacionales en este tema de los avances tecnológicos y la importancia del enfoque colaborativo para construir un futuro donde los documentos digitales no solo sean almacenados, sino que se conserven de manera integral. En especial, la presentación de hoy la basamos en 3 publicaciones del Archivo General de la Nación que invito a que la consulten, la lean y se apropien de ellas. Están desde la Subdirección de Innovación y Transformación Artística. Estamos actualizando estos documentos de consulta, pero pues ahí en la página las pueden ubicar en la página del archivo, en el módulo de publicaciones. Está basado en 3 fundamentos de preservación digital a largo plazo, la guía de elaboración de implementación del plan de preservación digital y una parte de la guía de documento y expediente electrónico. Esto basado en el modelo de referencia OAIS. Entonces, para entrar en materia, antes de comenzar y mostrándoles el siguiente esquema para que todos estemos conceptualmente ubicados en en el tiempo y lugar que quiero para esta presentación, en los diferentes ámbitos en los que se refiere a unas abreviaturas conceptuales del modelo de referencia WISE, ISO 14721, encontramos unas abreviaturas que es, como lo pueden ver en la parte inferior de esta diapositiva, se refieren a en inglés y las traducciones y todos los documentos que encontramos. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva solamente encontramos ya varias interpretaciones de estas abreviaturas y paquetes de información, pero para que todos estemos en la misma onda y encontremos literatura y consultemos y parezca que son conceptos diferentes, son básicamente los mismos. Pues, por ejemplo, en inglés, que se denomina, como los vemos ahí, es IP, el AIP y el DIP. En español, sí, vemos como en la representación gráfica que encontramos lo representa como un PIT, PIA y PIC. Básicamente, y para que no nos perdamos en estas abreviaturas, son los paquetes de ingreso, los paquetes a preservar y los paquetes de consulta. Más adelante se los estaré explicando,
pero era para que todos pues tuviéramos claro, estos temas no son diferentes conceptos, sino que por abreviaturas y traducciones les dan estas abreviaturas, valga la redundancia. Entonces, el esquema WISE, vamos a ver cómo aquí preparamos la información. Vamos a comenzar con los funcionamientos del modelo WISE. Vamos a comenzar con la función de gestión de archivos que define el uso del repositorio, el mantenimiento de paquetes de información de archivos, responsables de asegurar que el contenido que sea archivado sea de forma adecuada para garantizar su mantenimiento a largo plazo, la función de gestión de los datos que permite escribirlos, la función de administración que gestiona las operaciones diarias del archivo, y la función de acceso que ayuda a los usuarios a identificar y obtener la información y permitir la consulta. Para conseguir dar cumplimiento a estas funcionalidades, el modelo define 3 etapas diferenciadas: la etapa de adquisición, de preservación y la etapa de acceso. Frente a la etapa de adquisición, se puede realizar de 2 maneras. Aquí es muy importante el concepto de cadena de custodia, porque esta etapa de adquisición es la que le da vida y aplicación a este concepto. Entonces, la adquisición se puede presentar de 2 maneras: por entrada directa o después de un proceso de valoración, por lo que el paquete de información puede ser recibido en el formato original o como un objeto digital. La denominación de este paquete de información que es recibido desde las instituciones productoras es el Submission Information Package, SIP. Una vez en el sistema, el objeto digital se transformará en un objeto digital que es el objeto que se va a preservar. El Archival Information Package, o AIP, junto con sus metadatos asociados. El nuevo objeto digital se configura a su vez en 4 paquetes de información sobre el contenido. Content Information, el documento original; Content Data Object, la información de representación; Representation Information, y la información relativa a la preservación; Preservation Description Information. Es decir, aquí hablamos de 3 paquetes de información: el paquete de información de entrada, el paquete de información de archivo y el paquete de información de consulta. La otra etapa, que es la de conservación, se puede conseguir gracias al repositorio de archivo y a las estrategias de preservación seleccionadas. Recordemos esas estrategias de preservación: la migración, la emulación, el encapsulamiento, con el fin de que el sistema de archivo no quede obsoleto. Aquí el encapsulamiento es fundamental, porque aquí ya no estamos hablando de documentos electrónicos de archivo como tal, sino de paquetes de información. ¿Qué es el paquete de información? Es el paquete de archivo junto con los elementos que lo integran: los metadatos, la firma digital, el estampado cronológico, el software de creación, el hash, los datos como tal. Por lo tanto, esta etapa de conservación implica aplicar estas estrategias de preservación seleccionadas con el fin que el sistema de archivo no quede obsoleto tecnológicamente y se conserven los observos digitales estables, al igual que las herramientas que permiten su uso. Y la etapa de acceso, que se consigue a través de la representación del objeto digital, que este es el tercer paquete de información, que básicamente es una copia de espejo del objeto digital para facilitar la consulta por parte del usuario
y evitar el riesgo de modificación o por uso del objeto original. Su, su denominación es, mm, su definición en inglés es Dissemination Information Package, o DIP, o PIA, PIA, como lo vemos en este esquema. El repositorio de archivo debe estructurar sus componentes alrededor de 3 ámbitos. Perdón. El entorno en el cual opera, las funcionalidades que permiten cumplir con las responsabilidades de preservación, incluyendo el ingreso, el almacenamiento de archivo, la gestión de datos, el acceso y la consulta, y el modelo de información para representar los 3 tipos de paquetes de archivo. Frente al entorno que rodea un archivo estructurado, diseñado bajo el modelado ICE, este está formado por el productor, que son las personas o sistemas clientes que proporcionan la información a conservar. Si hablamos, por ejemplo, de una administración pública, serían las unidades gestoras, las dependencias, los archivos de oficina que generan documentos en el ejercicio de sus actividades. Esto incluye también los sistemas de información que utilizan las organizaciones para gestionar sus expedientes. Lo que denominamos sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo. SGDA. Entonces, otro entorno que rodea al archivo bajo un modelo ICE es la dirección, que son aquellos que establecen las políticas generales del archivo y de preservación digital. Y finalmente los usuarios, que son las personas o sistemas clientes que interactúan con los servicios del OICE para encontrar y recuperar información preservada que les interese. Puede ser la misma institución productora o la ciudadanía, otros archivos del sistema, etc. OICE entonces describe 6 grandes bloques de procesos de un archivo de preservación digital. El primer proceso se llama ingesta o ingestión o ingreso. Básicamente aquí los archivos, los paquetes de información llegan procedentes de los productores, de las oficinas, sistemas informáticos de gestión, captura información en la red, etcétera. Y se les aplica una serie de controles que deben ser normalizados por el área de archivo de gestión documental de una institución antes de proceder a su ingreso en el sistema de preservación. ¿Cuáles son esos controles? Por ejemplo, el control de procedencia e integridad del paquete, que no falten ni sobren archivos y que estos no se hayan alterado desde el punto de su envío, garantizando, reitero, la cadena de custodia. El control de antivirus, un control de formatos, que los formatos lleguen al repositorio digital aplicados bajo el esquema de normalización de formatos que tenga la institución. Después de estos controles, el sistema extrae los metadatos de tipo técnico de los archivos. ¿Cuáles son estos metadatos? La resolución, el número de colores, el número de palabras, la codificación de caracteres, y crea una firma digital con el fin de que se puedan verificar su integridad en el futuro. Finalmente, los archivos, junto con la firma digital que se crea en este proceso de ingesta, son enviados al proceso de almacenamiento, mientras que los metadatos, los que ya tenía cuando fueron remitidos por el productor, junto con los metadatos técnicos creados, más los datos de antivirus, son enviados a gestión de datos. El segundo elemento es el de almacenamiento, que es el proceso encargado de almacenar físicamente los archivos, por tanto está
formado por racks de discos magnéticos u otros sistemas de almacenamiento controlados con protocolos de copia de seguridad, de redundancia de datos, cambio de soportes. Aquí sí es donde es importante que el área de informática esté involucrada en el proceso de almacenamiento, no en todos los procesos de gestión documental o de gestión de la información o los procesos como tal del ciclo de vida de los documentos electrónicos de archivo, sino solamente en este proceso de almacenamiento. El tercero tiene con la gestión de datos. Aquí se mantienen los metadatos de los archivos, como les decía, los originales, los que fueron creados durante la ingesta y los que se van generando a lo largo de su uso en el repositorio. El objetivo es disponer de forma centralizada y normalizada de toda la información que pueda facilitar la preservación y el uso de cada archivo. Importante aquí registrar todas las incidencias que sufra a lo largo del tiempo, como pueden ser migraciones de formato, alteraciones en la integridad, presellado de tiempo y firma electrónica. Premis, que es una estrategia de preservación de metadatos a largo plazo, ha sido creada para registrar justamente este tipo de informaciones. ¿Qué es Premis? Es el nombre de un grupo de trabajo internacional que define los metadatos de preservación como la información que utiliza un repositorio para soportar el proceso de preservación digital. Recordemos que los metadatos, como lo podemos apreciar, se distinguen en diferentes categorías según las funciones que cumplen. Los metadatos descriptivos que ayudan a identificar y recuperar los recursos, los metadatos administrativos que ayudan a gestionarlos y rastrearlos, y los metadatos estructurales que indican cómo reunir objetos digitales complejos para que se puedan visualizar o utilizar de algún modo. Bajo la premisa de OAIS y bajo la estructura de un repositorio digital basado en OAIS, y los metadatos de preservación, que justamente son los que se integran a los metadatos que existen en cada archivo y que se convierten en un elemento adicional que describe o permite configurar e implementar el proceso de gestión de datos. En marzo de 2008, con relación con Premis, se publicó la segunda la actualización de Premis. El Congreso de Estados Unidos mantiene este esquema de representación de Kemis en XML, que comprende, entre otros metadatos, el identificador único del objeto, la fijeza de la información, como la suma de cifrado, el algoritmo cifrado para obtener el tamaño del objeto digital, el formato, el nombre original del objeto, la información sobre su creación, la información sobre sus propiedades significativas, la información sobre su entorno. Este tema de las propiedades significativas debemos tenerlo muy en cuenta, dónde y en qué soporte se almacena, información sobre la firma digital en relación con otros objetos y otro tipo de entidades. Estos son metadatos de preservación que están normalizados en el esquema Premis. La otra acción o la otra parte dentro del modelo es el acceso, que dispone de un tipo de interfaz que permite la interrogación de los metadatos gestionados en gestión de datos, y a partir de su resultado dar acceso a los contenidos que se encuentran en almacenamiento. En acceso se valida que determinados datos y documentos hayan sido preservados a largo plazo
y no implica que van a ser de acceso libre. Aquí la importancia de la política de identificación de usuarios o de estudios de usuarios y de derecho de acceso a los contenidos. Además, valida que los formatos en los que el usuario del futuro va a consultar un contenido no tienen por qué ser los mismos formatos en los que fueron creados originalmente en el pasado. A nivel técnico, desde acceso se debe disponer de los mecanismos para migrar los formatos bajo demanda, y acceso deberá también informar a los usuarios las restricciones que tenga un objeto digital determinado en relación con tablas de control de acceso o índices de información clasificada y reservada. El otro elemento es la preservación, que es básicamente la parte inteligente del sistema. Aquí es donde se deciden las políticas a aplicar. Los responsables de un sistema de preservación deben mantener una vigilancia tecnológica que alerte del fin del tiempo de vida de un formato y de la necesidad de migrar sus archivos a otros, además de los problemas en la operatividad de un formato o un software, de la disponibilidad de nuevas herramientas o visualización o de emulación, y también de la propia actualización del sistema de preservación, porque recordemos que el software está compuesto por software y hardware que también se vuelve obsoleto. Y finalmente la parte de administración, que da soporte técnico a los demás procesos, como lo podemos identificar. Entonces, recordemos aquí, muy importante, los 3 paquetes de información que se generan en el marco de estos 6 elementos de la preservación digital del modelo WISE. El ZIP, un paquete de información enviada, que incluyen los archivos de datos que se envían de un sistema de preservación, acompañados de los metadatos que permitan garantizar la integridad y la autenticidad. El paquete de información de archivo, que tiene una composición y una función parecidas al zip, pero aplicadas entre los bloques de ingesta y almacenamiento, con el fin de asegurar que los archivos validados en la ingesta realmente son los mismos que se almacenan a largo plazo. Y el DIP, o paquete de información de consulta o diseminación, que incluye los archivos de datos que se entregan a un usuario determinado como resultado de una solicitud, van acompañados de los metadatos para informar la autenticidad del envío y otros metadatos sobre la historia que ha tenido el objeto digital. Finalmente, contarles que la continua aplicación del modelo WISE por parte de diferentes instituciones ha llevado a que este modelo sirva de referente para la creación de repositorios digitales o digitales confiables, que es uno de los elementos que está concebido dentro del Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación, y además lleva asociadas las herramientas tecnológicas específicas para la preservación, que se soportan sobre la base de los procesos de un archivo después de que han sido transferidos a un archivo digital, incluido el proceso de ingesta o de transferencia. Se advierte que la adaptación directa de WISE a nuestras instituciones o a instituciones de pequeño o mediano tamaño es complejo, pero es importante establecer o por lo menos implementar algunas opciones o algunas acciones que se plantean desde WISE para instituciones pequeñas o con un nivel de madurez primario o nulo. Entonces, desde este punto de vista, vamos a mirar, por ejemplo, aquí lo vemos en el numeral 2. Este es un punto complejo, voy a extenderme bastante, el tema de las estrategias. Entonces, las estrategias de preservación digital.
Entonces, miren entonces que en relación con las estrategias. Al intérprete. Disculpe, ¿sí me escuchan? Sí, sí, señor, yo lo estoy escuchando, William. Ok, bueno. Entonces, en relación con como ven, con las estrategias de preservación digital, tenemos varias. Una que están relacionadas con estrategias que no modifiquen el código fuente de los sistemas o de los softwares. Y otros que sí implican la modificación del código fuente. Frente a la estrategia de preservación que no modifica el código fuente, pues la única estrategia que tenemos es la de la conservación de esta tecnología. Miren que la preservación de la tecnología consiste en conservar y mantener los programas y equipos informáticos originales sin ningún tipo de migración o emulación o una estrategia que implique modificar drásticamente los sistemas. Se trata entonces de la medida más básica, pero también a veces la más importante para preservar los documentos electrónicos de archivo si no se ha aplicado ninguna estrategia. Por ejemplo, tenemos que una estrategia de preservación de la tecnología es mantener las antiguas unidades de disco que acepten, digamos, disquetes de un tamaño que ya no es aceptado por los equipos actuales. O mantener los programas informáticos caducos para usarlos con los materiales del patrimonio, o mantener los sistemas operativos antiguos para los programas que no funcionan con las plataformas actuales. Esta estrategia tiene unas ventajas y unas desventajas, unas dificultades. Dentro de las ventajas tenemos que la presentación de los objetos digitales con sus equipos o programas digitales originalmente previstos garantizan la presentación de la totalidad de los elementos y las acciones originales, o sea, ahí no tenemos que cambiar nada. Los documentos se siguen visualizando en su estado original. Proporciona un periodo de tiempo que se pueden crearse e implementarse otras estrategias y secundariamente la documentación de los equipos y programas informáticos que deben ser conservados puede llevar a un mejor conocimiento de los fondos y de las dependencias, lo cual es probable que sea una información que para planificar e implementar otras estrategias, pero obviamente esta estrategia que es la más básica, pues tiene varias dificultades, muchísimas dificultades, inconvenientes y riesgos. La primera es que es muy poco probable que se consiga mantener el equipo a largo plazo debido a la disponibilidad cada vez menor de piezas y conocimientos especializados. Entonces, pensemos, por ejemplo, en archivos audiovisuales. Entenderán ustedes que o han visto o se han dado cuenta en sus propios archivos o en sus propias instituciones, en sus unidades de información, que por ejemplo tienen almacenados cassettes y necesitan los equipos de reproducción para poder recuperar esta información VHS o Betacams, pero conseguir que esa tecnología, es decir, que los VHS, que los Betacams, que estos medios de reproducción se mantengan en el tiempo, pues es muy complejo porque estos se van dañando, ya no hay conocimientos ni personas especializadas que logren garantizar que estos equipos se mantengan y además que la tecnología va cambiando y en razón de su almacenamiento, en razón de su rapidez, en razón de su eficiencia, de su productividad y mantener y conservar esa tecnología, pues no es nada viable para nuestras organizaciones. Ahora, incluso con una gestión activa del intervalo de tiempo de acceso utilizando
Esta estrategia puede ser de solo 2, 3, 5 años. Ahora vemos cómo la tecnología cambia en un periodo de tiempo mucho menor, por lo que el formato original pierde vigencia. Requiere además que la gestión y mantenimiento de una gran variedad de equipos y programas informáticos se tenga que mantener junto con los manuales y licencias, lo que puede ser muy difícil y muy costoso. Y también puede suceder que en el tiempo no exista ni la pericia ni la asistencia técnica necesaria para recuperar esta información. Ahora, frente a las otras estrategias de preservación que sí implica la modificación del código fuente, pues tenemos las tres estrategias asociadas con el contenido y las tres estrategias asociadas con el contenedor. La primera o la estrategia esencial o que implica la modificación del código fuente asociado al contenido es la migración. La migración tiene como objetivo principal la conversión del documento creado en un determinado entorno y codificado en un determinado formato a otro formato para que funcione en una plataforma informática actual y estandarizada. La idea principal es que los documentos digitales deben ser accesibles a partir de los sistemas informáticos existentes en cada momento, lo que implica una migración periódica a formatos comprensibles por los sistemas informáticos vigentes. La migración es quizá la estrategia más utilizada actualmente porque es un proceso informático que ha sido experimentado y que es versátil. Por ejemplo, en Europa se reguló la migración, la estrategia de migración a efectos de preservación a largo plazo para que los documentos de archivo resultantes de este proceso de migración tengan el mismo valor que el documento original bajo el concepto de copia auténtica. La migración entonces consiste en transferir materiales digitales de una generación de un equipo o un programa informático a otro, distinta del refreshing o del refrescamiento de soportes, que es otra estrategia que mantiene el flujo de datos transcribiéndolos de un soporte a otro. La migración entonces supone la transformación de la forma lógica de un objeto digital de modo que el objeto conceptual pueda ser restituido o presentado por nuevos equipos o programas. Como ven allí, hay varias estrategias que pueden ser consideradas una forma de migración y que difieren en el momento en que se produce la transformación en los tipos de objetos transformados. El método de migración más propuesto, más recomendable es transformar de manera permanente un formato lógico en otro, de acuerdo con los cambios tecnológicos, de manera que todos los objetos migrados puedan ser presentados con la tecnología vigente. Entonces tenemos varios ejemplos. Las colecciones o fondos de materiales heterogéneos en sus archivos, en las bibliotecas, en formatos bien definidos como las colecciones de imágenes probablemente sean adecuadas para la transformación de formatos que garanticen la preservación a largo plazo. O, por ejemplo, una estrategia que vemos que continuamente se está utilizando es la migración de los documentos de un sistema de almacenamiento a otro, por ejemplo, de Google Drive a OneDrive, o la migración de un software de gestión documental a otro. En particular en las instituciones como las nuestras, las organizaciones públicas, las
entidades públicas en las que continuamente hay cambios de gobierno, de administración, y dependiendo de la persona que llegue, del líder que llegue, pues decide cambiar o no un software de gestión documental, y obviamente pues obvio hay que migrar tanto el contenido como el contenedor. Entonces, aunque la migración está enfocada básicamente en el contenido. Dentro de las ventajas de la migración es que existen procedimientos de migración sencillísimos, ya experimentados por algunos formatos, y que las migraciones realizadas en respuesta a los cambios de tecnología permiten comparar los objetos que se han hecho migrar, porque casi que esta acción se hace en un solo momento. Y si la migración ha funcionado bien, pues los usuarios pueden esperar que el material sea presentado con la tecnología en uso sin necesidad de equipos o programas o informáticos especiales. Dentro de los inconvenientes, dificultades, riesgos, encontramos, aunque parezcan que funciona, la migración, la transformación de la codificación lógica puede comprometer la integridad o los elementos esenciales del material. Los objetos además tendrán que ser transformados periódicamente para mantenerse al ritmo de la tecnología, generando así un costo altísimo para nuestras organizaciones, porque es que las migraciones a gran escala requieren efectuar un análisis detallado de las estructuras de los datos, establecer reglas para controlar esta transformación, escribir programas para la codificación de los datos y un extenso control de calidad y de depuración. Entonces, entonces como vemos, migración es una tarea cara, costosa, laboriosa y lenta que requiere de muchos recursos, no solo financieros, sino humanos, porque como vemos esta estrategia es una acción de migrar de un estado a otro, hay que realizar antes y después un control de calidad riguroso que implica una intervención humana que, para poder determinar que sí se ha migrado todo y bajo las estructuras lógicas que tiene cada uno de los documentos. Importante también que ustedes tengan en cuenta que la migración afecta siempre, siempre al total de los documentos digitales que el archivo conserva en cada formato obsoleto. Es decir, toda migración implica un aumento en el número de documentos que hay que migrar, con lo que el costo de la migración crece con el incremento de los fondos de archivo. Y siempre hay pérdida de información. Por más que todo se migró bajo las estructuras lógicas, siempre hay una pérdida de información en la migración. Existen entonces varias estrategias de migración, cada una de ellas adaptada a un determinado tipo de documento digital. Tenemos la conversión puntual de cambio de medio, que pretende subsanar la obsolescencia física y consiste en un recopiado periódico de los documentos digitales a soportes más estables. La situación más extrema de migración incluye la impresión en papel o microfilmación de los documentos electrónicos, con el fin de conservar el contenido original del documento, no a costa de perder todas sus funcionalidades. Recordemos que el soporte papel e incluso la microfilmación son los soportes que mayor perdurabilidad y durabilidad en el tiempo han demostrado. Una estrategia de migración es pasarlos a este tipo de soportes, pero esto va a implicar, tienen que tenerlo en cuenta, que la estructura original de los documentos originales de los documentos electrónicos de archivo se pierda. Otra estrategia de migración es la conversión continua o sucesiva,
que se basa en utilizar la funcionalidad de la mayoría de los programas comerciales que permiten leer documentos creados con versiones anteriores de una misma familia de software para convertirlos a la versión actual. Esta estrategia el ejemplo más claro, Microsoft Office, en el cual se pueden guardar formatos de Word o Excel o del paquete Office en diferentes versiones. Lo ideal aquí es guardar en una versión antigua, viejita, y migrar en estas versiones antiguas, porque esto permite que con versiones nuevas el documento se pueda leer tranquilamente. Otra estrategia asociada a la migración es la conversión a formatos estándar, que se refiere a la migración del documento original a un nuevo formato neutral o estandarizado con una mayor duración prevista. Entonces, la migración que hacemos de documentos, por ejemplo, de PDF a PDFA, que es el formato abierto y estandarizado que va a garantizar o es uno de los recomendados para garantizar la preservación a largo plazo. Y la conversión a partir de demanda, que migra en función de una petición previa y siempre a partir del formato original, en lugar de migrar a partir del formato generado por la última migración. De este modo evitamos que se acumulen modificaciones no deseadas a lo largo de varios ciclos de migración y a la vez que se racionaliza su costo. La otra estrategia que tenemos modificando el código fuente que está relacionada con el contenedor es la emulación. Dentro de la emulación tenemos dos subdivisiones, la emulación relacionada con los documentos y la emulación relacionada con los sistemas. Aquí, aunque estemos hablando de documentos como una estrategia de migración relacionadas con el contenedor, nos referimos específicamente a los contenedores y ya los vamos a ver. Y lo vamos a ver como una estrategia de preservación, que es básicamente encapsulamiento o la encapsulación. El encapsulamiento es una manera amplia utilizada de vincular los datos y su medio de acceso, de preferencia en una clase de envoltorio que lo describe de forma comprensible con muy diversas tecnologías, por ejemplo, un documento XML. A menudo no es práctico ni necesario encapsular los medios de acceso utilizados, es decir, los programas y equipos informáticos, porque el encapsulamiento o la encapsulación es una estrategia que los documentos electrónicos de archivo junto con los elementos que hacen parte de él para que sean declarados como tal, se convierten en un paquete que debe ser encapsulado. El encapsulamiento representa entonces una estrategia que encapsula un mismo contenedor, una serie de elementos del entorno tecnológico del documento junto con el documento original. La idea es documentar el entorno tecnológico del documento para que en el futuro se pueda desarrollar alguna herramienta para visualizarlo correctamente. Recordemos que cuando ustedes no sé cómo decirlo, ustedes saben, o lo vamos a recordar, vamos a ver nuevamente la estructura lógica y física de un documento, así brevemente. Recordemos que un documento electrónico archivo está o comprende mejor el software de creación, los medios de almacenamiento y reproducción, el formato, el contenido, o sea, los datos propiamente dichos, los datos de identificación y autenticación, es decir, la firma digital y el estampado cronológico de tiempo, y los metadatos.
Todo esto comprende un documento electrónico de archivo, es decir, lo vemos como un paquete. Al ser un paquete de información, pues una de las estrategias más recomendadas para la preservación a largo plazo es el encapsulamiento, que debe incluir justamente estos elementos. El modelo OISE mm, describe la incorporación de objetos de datos y sus respectivos metadatos en paquetes de información de archivo. Los metadatos pueden ser incluidos directamente con el objeto archivado o asociados lógicamente a este dentro del sistema. Ahora lo vemos de una forma más detallada. Dentro de las ventajas del encapsulamiento tenemos que proporciona información que permitirá encontrar o recrear más fácilmente un medio de acceso y además que es una de las estrategias recomendadas dentro del modelo de referencia OISE. Ahora bien, para plantear una estrategia clara de encapsulamiento se debe tener en cuenta unos requisitos específicos, básicamente el conocimiento detallado de los requisitos técnicos para el acceso, la conformación segura del paquete para que los datos y los metadatos no se separen. Hay que mantener actualizados los metadatos que describen los medios de acceso y es muy aconsejable una capa autodescriptiva como una clase de envoltorio en lenguaje XML, que en formato XML, que en el futuro no requiera del uso de una tecnología compleja para poder descifrar cómo acceder a ese paquete de información o a esos paquetes de información. El encapsulamiento es una de las estrategias más recomendadas para la preservación a largo plazo porque está incluida dentro del modelo OISE de preservación digital. El encapsulamiento entonces el empaquetamiento es una estrategia de preservación a largo plazo que en virtud de lo que establece el modelo se concentra dentro de una estrategia de emulación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de emulación? Nos referimos a que los sistemas informáticos del futuro tengan la capacidad de recuperar y procesar los datos originales como si se tratara del software original. La idea es recrear el entorno tecnológico original con tecnología actual sin necesidad de modificar o alterar el contenido original. Esto se ve mucho digamos, en los videojuegos que realizan emulaciones de los videojuegos y pues, sin embargo en el ámbito administrativo es muy difícil que no sé, particularmente que en el ámbito archivístico se creó un emulador de un sistema de gestión de documento electrónico archivo. Entonces la emulación, en vez de adecuar el objeto digital a nuevos formatos, como lo hace la migración, busca crear un programa específico, un emulador o la creación de un entorno completo, incluido el sistema operativo del software, es decir, la virtualización que posibiliten la ejecución o la virtualización del objeto digital tal como fue creado en su momento, de manera original. Entonces, la emulación parte de la premisa de que la única forma de recrear la apariencia y las funcionalidades originales de un documento electrónico de archivo es mediante el software con el que fue creado. No hay otra manera y que cualquier modificación del código original adultera esta apariencia y su funcionamiento. Dentro de las ventajas que tiene la emulación es que reproduce el documento original, incluyendo el aspecto
del entorno digital. El aspecto es del software que no requiere un seguimiento continuado del formato del recurso, que ofrece una solución para objetos digitales complejos, ya que no hay que controlar cada tipo de formato y funcionalidad que contenga, porque pues el emulador justamente lo que hace es emular ese entorno tecnológico. Sin embargo, hay pocas experiencias reales, sobre todo en este ámbito administrativo, en este ámbito archivista. Entonces se tendrá, no, el que implemente esta estrategia tendrá que actualizar este sistema, y la programación, el desarrollo de estos emuladores es bien complejo y requiere de conocimientos muy especializados, y además depende de la predisposición de los ingenieros, de los informáticos que estén tratando ese tema, y un argumento en contra es que se necesita hacer esfuerzos de emulación para cada aplicación. Entonces, pero por otro lado, si la necesidad es reducida, sería exagerado pues invertir esfuerzos en la emulación de una plataforma o de un sistema entero para un pequeño número de objetos. Esto depende de la importancia pues que tenga en ese momento la recuperación de esa información. Es una estrategia bien compleja. Finalmente, una de las estrategias que no está contemplada explícitamente como tal, pero que es básica y necesaria dentro de cualquier planeación y documentación del proceso asociado a la preservación digital, es la política de preservación digital, y un esquema dentro de ella, un esquema de normalización de formatos dentro de las organizaciones, asociado a formatos, sobre todo que dentro de los análisis que se tienen sea un formato de preservación a largo plazo. Una posible solución entonces para evitar el uso de la migración como estrategia de preservación es establecer una normalización de formatos, no solo para el archivo, no solo para la unidad de información, sino para nuestra entidad como tal, para toda la entidad en su totalidad, bases de datos, todo el sistema, todo el gobierno de datos. La definición de una política de datos en base en la generación de los contenidos puede ayudar a minimizar la aplicación de técnicas de migración. Ahora, dependiendo también de las instituciones donde ustedes se encuentren, pues es necesario que ustedes realicen un análisis, un diagnóstico, un estudio de los formatos que se están utilizando dentro de la institución. Obviamente en instituciones muy grandes, en instituciones con un gran volumen de producción, pues los formatos que se utilicen van a ser múltiples, van a ser bien variados. Pero lo ideal es que exista una política, una identificación de formatos, de normalización de formatos que permita seleccionar aquellos de acuerdo con unas características. ¿Cuáles? La primera es la transparencia. Básicamente se refiere al grado en que las especificaciones técnicas de los formatos son accesibles. Y lo otro es que sean formatos abiertos, formatos en open source que no dependan de ninguna patente, ni derechos de autor, ni de ninguna institución. Justamente que estén independientes respecto a un determinado software o hardware, y que tengan además interoperabilidad con otros formatos y entornos tecnológicos que sean estables en el tiempo, que garanticen la integridad con versiones anteriores o posteriores, que sean de aceptación en el entorno en el que se encuentran las instituciones, que sean estandarizables, y que las características de esos formatos se adecúen a las características del documento, del contenido del documento, para garantizar su calidad.
y su funcionalidad en relación con la resolución, la velocidad de reproducción, el tamaño de los archivos. Uno de los formatos estándar para la preservación a largo plazo es el formato PDFA, que fue aprobado en el 2005 como una norma ISO, la 19005. Pero hay varios formatos para la preservación a largo plazo y que también han sido estandarizados a nivel de norma técnica o ISO. Tenemos la ISO 26300, que normaliza el formato ODF para aplicaciones ofimáticas. Es un formato de archivo abierto y estándar para el almacenamiento de los documentos tales como hojas de cálculo, textos, gráficos y representaciones. La ISO 29500, que regula el Office Open XML, que es un formato también de archivo abierto y estándar, cuyas extensiones más comunes son .docx, .xlsx y .pptx. Se utiliza para representar y almacenar hojas de cálculo, gráficos, presentaciones y documentos de texto. Básicamente este formato contiene los datos basados en el lenguaje de marcado XML. Y el .tif, que es una iniciativa que se centra en la definición de una especificación de un formato TIFF de archivo, es sobre todo utilizado por nuestras entidades en temas audiovisuales para preservar sus imágenes digitales. A modo de reflexión, y como lo mencioné anteriormente, el tema de la política, ya identificar las necesidades. Una vez las detectamos, deberíamos de definir estos criterios para definir qué es lo que se va a preservar y qué no. El mismo modelo ICE nos plantea que es imposible preservarlo todo, por un tema de costo y el esfuerzo de trabajo que esto implica. Por lo tanto, hay que hacer un proceso de selección. Y esta selección tiene que ver tiene que quedar completamente escrita, diagrama y sin lugar a duda en la política de preservación digital. Eso es lo primero. Y segundo, se tienen que definir responsabilidades y también asegurar un compromiso de las altas autoridades de la dirección de lo que se va a preservar. ¿Por qué? Y me imagino que se lo están imaginando. Preservar digitalmente es muy costoso, no es nada barato. Piénsenlo de la siguiente manera. Nosotros ingresamos un paquete de información, pero internamente se generan dos más. Por lo tanto, ya la información va a estar en 3 paquetes de información, ¿cierto? En los experimentos que ha hecho el Archivo General de la Nación, usando un aplicativo comercial que adquirió el Archivo General de la Nación, hemos detectado que por cada gigabyte de información y que ingresa para ser preservado, cuando finaliza el proceso estamos por alrededor de 4,5 gigabytes. Eso es cuando nosotros preservamos documentos en PDF. Esta realidad es más cruda cuando lo que queremos preservar son videos, por ejemplo, donde el crecimiento por cada gigabyte puede estar en torno a los 8 o 9 gigabytes. Es bastante. Entonces, esto es bien complejo. Entonces nos ponemos a pensar en terabytes entonces es muchísimo espacio de almacenamiento. Y lo terrible de esto, por decirlo de alguna forma, es que cuando uno va a hacer estos temas de preservación, debe mantenerlo año tras año.
y cada año va a ir creciendo porque va llegando nuevo material que tiene que ser preservado claramente. Por lo tanto, esta política de preservación digital también tiene que hacerse cargo de una u otra forma asegurar que los recursos económicos van a estar disponibles para la posteridad. Recuerde que nosotros preservamos digitalmente como lo define la CERNUMI para ser consultados, para ulterior consulta, perdón. Entonces, y sin ningún rango de tiempo definido en la posteridad. Entonces, esto es una constante en este tema de la preservación. Entonces, desde el Archivo General de la Nación los invitamos a que esto no es, y dentro de la guía para elaboración e implementación del plan de preservación digital, se describen unos niveles de madurez que invito a que los consulten. No es solo que no, nosotros no tenemos SGDA, no, nosotros ya, todas las instituciones públicas, las entidades públicas, sin lugar a duda, ya generan documentos electrónicos de archivo, por ejemplo, los que tenemos en el sistema que nos proporciona Colombia Compra Eficiente como SECOP. Entonces debemos recuperar y mantener en nuestras entidades el expediente contractual uniforme completo. Entonces debemos interoperar, debemos mantener y esto debe ser descrito en esta política, y qué vamos a preservar y cuánto tiempo. Por ejemplo, en este sentido, mínimo 20 años. Entonces, pues ahí ya vamos teniendo estas características que quería dejar a modo de reflexión. Continuando con este tema, estoy presentando unos software, son unas aplicaciones, no el Archivo General como ente rector de la política archivística nacional, no sugiere ni recomienda ningún software. Estos software que están viendo en este momento es a modo de esta presentación que se está realizando y no lo recomendamos. Igual para adquirir alguna aplicación o software, cada entidad debe hacer su propio análisis. Aclarado esto, entonces, desde el Archivo General de la Nación y la experiencia que hemos tenido con el software de preservación que acá se tiene, igualmente hay otros, podemos ver Litnova, tiene un ListSafe, Roda, tiene unas aplicaciones de SIF, Roda y Fedora, y de DSpace, son de código abierto. Igual pueden ingresar, también como recomendación les dejo ingresar a la página del archivo del Reino Unido para consultar recursos que permiten realizar estos ejercicios de preservación y ver estos empaquetamientos, identificar en qué formatos tiene nuestra institución, hasta con nuestros mismos documentos personales, y hacer este ejercicio de empaquetado, verlo en su soporte original o en un soporte que no es, en un formato que no es de preservación, verlo cómo generamos estos tres paquetes, el de preservación y difusión, como para tener claro este tema operativamente, técnicamente. Entonces, pues dejo estos software, el Fedora y Roda son de open source, el Safe ya es comercial, igual ellos tienen unas experiencias comerciales ahí, y entre muchísimas otras, solo puse estas a modo de ejemplo. Entonces, pues desde el Archivo General de la Nación también invitamos a que se aborde este tema, por lo menos conceptualmente desde las instituciones en las diferentes instituciones en las cuales nos encontramos. Y también es que llegan acá muchas preguntas, y también para recordarles este tema, el Archivo General de la Nación tiene a su disposición dos recursos que son las asistencias técnicas y los conceptos técnicos que el Archivo General ofrece a través de sus servicios. Esto en sentido de que, y otra reflexión es que nos llegan muchas preguntas. Nosotros como Archivo General de la Nación ayudamos
en estas dudas, pero por ejemplo llegan dudas que si le enviamos el índice electrónico en X, ya ha elaborado todas las líneas de código, pero esto no, nosotros no, en XML y nosotros no podemos llegar hasta allá, ese no es nuestro alcance. Y cuando también vemos los instrumentos que ya están convalidados, por ejemplo, los instrumentos que tenemos dentro de diferentes instituciones a veces son elaborados, pero no son aplicables. Entonces, ¿cómo aplico? Nos preguntan, también vamos a evaluar los SGDA, y no es un SGDA como tal, sino es un software que permite gestión y trámite. Que nosotros veamos el objeto digital como tal, la firma, que tengamos la aplicación de preservación, que tengamos un software de gestión y trámite o un SGDA, no quiere decir que ya sea una gestión de preservación digital. O cogemos un documento en formato PDF y el PDF es el estándar de preservación, ya lo paso. O lo paso mis imágenes a .tif, ya no, eso tiene que estar bien documentado, actualizados nuestros instrumentos. O sea, en los niveles de madurez igual tampoco es alentarlos a que ya no hay, que no hay nada que hacer y es muy costoso, ¿no? Con una evaluación rigurosa, instituciones con bajos recursos, como por ejemplo, no sé, una alcaldía de quinta y sexta categoría puede por lo menos hacer el diagnóstico, identificar esto con la mejora continua. Como les menciono, en la guía hay unos niveles de madurez, desde el que es nulo, pero pues nosotros podemos iniciar con el diagnóstico. Entonces espero haya sido de mucho interés esta presentación y muchas gracias por su asistencia. Un saludo a los que nos siguieron a través de Facebook y YouTube, y un saludo a una persona muy especial, Esperanza Ibáñez. Muchas gracias a todos. Bueno, William, pues muchísimas gracias. En este momento les quiero contar que ya está disponible el registro de asistencia y también la encuesta de satisfacción, tanto en el chat de Facebook como en el chat de YouTube. Igual en este momento, pues vamos a volver a compartirla, pues para que ustedes puedan encontrarla fácilmente y nos puedan colaborar, pues diligenciando estos dos formularios. En este momento estamos compartiendo el registro de asistencia en Facebook y también lo estamos compartiendo en nuestro chat de YouTube. También les invitamos para que en este momento pues las dudas que tengan nos las puedan transmitir, pues también utilizando estos dos canales, tanto el chat de Facebook como el chat de YouTube. Y ahora les vamos a compartir la encuesta de satisfacción, también para que nos colaboren diligenciando este formulario, que nos cuenten qué tal les ha parecido este espacio del día de hoy, para que nos puedan pues brindar esa retroalimentación para poder también mejorar estos encuentros que vamos a seguir teniendo, por supuesto, en el 2025 y por supuesto los que vamos a tener ya para diciembre, para este cierre de año. Entonces, pues para que puedan participar. Este 1 de diciembre pues vamos a compartirles a través de nuestras redes sociales el calendario y por supuesto también a través de la página web para que puedan conocer lo que tenemos programado ya para este último mes del año. Y bueno, vamos entonces con las preguntas que tenemos para William. Permítanme un momento. Ya estamos revisando y nos dicen lo siguiente. La primera es, ¿se puede pasar, por ejemplo, los documentos de SECOP a papel para ingresarlos al expediente? ¿Sí me escuchas, Sí, Mario? ahí lo escucho perfectamente. ¿Me puede repetir la pregunta? Me hace el favor. Listo, William, pero creo que lo que se fue ahora es la cámara, no lo veo. Permítame un segundo y ya.
Correcto, mientras ya William soluciona estos problemas técnicos que estamos teniendo en este momento, los queremos invitar ahorita a las 12 del mediodía a sintonizar Radio UNAL. Para las personas que están en Bogotá es la frecuencia, la frecuencia para Bogotá de Radio UNAL 98.5 FM. Y para las personas que no están en Bogotá, entonces para que se conecten a través de la página www.radional.edu.co, si no estoy mal, o desde la página principal de la Universidad Nacional de Colombia, para que se conecten a nuestro espacio que tenemos todos los viernes, el espacio del Archivo General de la Nación, a nuestro programa La Memoria de la Nación. Vamos a tener un programa muy interesante sobre historia de la música tropical bailable, que conocemos todos en nuestro imaginario colectivo como música de diciembre. Entonces, pues ya diciembre prácticamente empieza el domingo, entonces hicimos este programa para que nos sintonicen, recuerden a las 12 del mediodía, para que conozcan cómo fue su origen, cómo se posicionó como esta música de diciembre, por qué llegamos a conocerla como música de diciembre. Este programa lo hicimos con un productor musical, el profesor Carlos Caballero. Él también es guitarrista y vocalista de la agrupación Afrosound. Entonces, un programa muy interesante ahorita al mediodía, a través de Radio UNAL. Recuerden, las personas en Bogotá, 98.5 FM, y también a través de la página de Radio UNAL para las personas que pues, no están en Bogotá. Recuerden que estos programas también los lanzamos el domingo en nuestro canal de YouTube como episodio de nuestro podcast, La Voz del Archivo, para que también las personas que no puedan ahorita al mediodía escucharlo y que estén interesadas, pues el domingo lo volvemos a publicar para que lo puedan escuchar pues en el momento que ustedes quieran. Entonces, recuerden, en todas nuestras redes siempre va a estar publicada todos estos programas que hacemos cada semana para que estén muy pendientes. Y bueno, ya William, ahora sí lo veo, ¿ya me escucha bien? Sí, sí. Listo, William. Entonces, la primera pregunta es, ¿se puede pasar, por ejemplo, los documentos de SECOV a papel para ingresarlos al expediente? Pues una pregunta muy compleja con una respuesta sencilla, sí. Pero esto toca tener claro en este sentido. Yo lo mencioné en la presentación, que esta es la forma más, más drástica de migración, que es pasarlos a microfilm o a papel, que son la forma más perdurable, más longeva que hemos identificado, que hasta el momento se ha identificado su preservación en el tiempo. Teniendo en cuenta esto, para dotarlos de las características de, por ejemplo, en la firma no repudio y unas características de integridad, como por ejemplo hicieron en Europa, que dotaron estos temas con el tema de migración con una fiel copia, una copia fiable del original, se debe documentar, y hay una serie de procedimientos aquí que no dije, que para dotarlos de estas características debe estar aceptado y documentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. O sea, son una serie de pasos que deben estar bien documentados, además, las características del documento. Pero así una respuesta sencilla, sí, igual en este sentido, aprovechando ya la pregunta, quiero contar una experiencia internacional. Por ejemplo, los reactivos, las centrales nucleares que generan unos reactivos que duran activos 24.000 años, han visto que todos los medios son afectados, los medios digitales y tecnológicos, el software y hardware son afectados por la radiación. Entonces ellos han optado por este tema de papel, y del microfilm, pero este es un caso extremo, drástico. Entonces cada institución debe evaluar muy bien y documentar este tema cuando lo vaya a hacer.
Correcto, William. Bueno, otra pregunta que tenemos es, ¿puedo migrar mis documentos electrónicos de archivo de un nuevo sistema de información sin interoperabilidad entre ellos, solo la información? Es exactamente la misma respuesta que ahorita sí pueden, pero mm, esto tiene una serie de implicaciones técnicas y operativas en cuanto específicamente al tema de la integridad del documento. Pero así respuesta sin mayor detalle, sí. Correcto, William. Y tenemos hasta el momento pues una última pregunta y es la siguiente. Entendemos que para cumplir al 100% con un expediente electrónico, cualquier organización debe contar con una herramienta tecnológica de gestión documental que garantice en específico cada ítem exigido, o sea, foliado, paginación, HTML, rutas, nombres de los tipos documentales, series y subseries y demás. A la hora de la preservación, ¿cuál sería entonces la diferencia en tener documentos en repositorios digitales a tenerlos en expedientes electrónicos, hablando pues precisamente de preservación? Eh, en este sentido, la Agencia Nacional Digital tiene el marco de interoperabilidad, tiene 3 documentos que invito a que los lean. Y en este sentido también llegan varios conceptos aquí solicitando el archivo, pero es que ahí yo también lo explicaba que se requiere ahí del tema del área TIC que colabore en el tema gestión documental, porque estas estructuras, pues ella dijo XML, pero es XML, porque es fácil de recuperar en otro sistema. Básicamente, para llevarlo al sentido analógico, es como que nosotros pasamos todo a microfilm, porque son estos fotogramas que después con una simple lupa se pueden recuperar fácilmente, ¿no? Este es el sentido estricto de tenerlos en estos formatos. Hay dos características básicas: abiertos y estandarizados. Y frente a este tema de que tienen varios sistemas, sí, claramente la totalidad del expediente no puede estar, un expediente tiene que estar completo en su sistema de información, en los diferentes sistemas y en un repositorio digital confiable que tenga la administración, la administración de ese repositorio lo tenga la administración, la entidad pública, la entidad que adquirió estos servicios. Igual si ya tienen estos servicios digitales, pues deben administrarlos. Como les decía, hay diferentes niveles de madurez de los sistemas que cada entidad tiene y puede ser desde el nulo, pero teniendo en cuenta que ya, por ejemplo, con el aplicativo SECO tenemos documentos que componen nuestros expedientes contractuales, debemos ir ya documentando este tema de la preservación de estos expedientes y de estos documentos y de estos sistemas de información y formatos. Ahí tenemos un trabajo grande cada institución, porque muchas instituciones dicen que no tienen o que tienen básico, no, pero deben documentarlo, ¿no? Y deben estar en sus tareas, actualicemos los documentos, diagramemos. Una recomendación a diagramar cada proceso de la gestión documental, y esto nos facilita ver desde su producción, qué formato, quién firma, responsable, ahí hasta su disposición final, porque también en este sentido vemos TERES que tienen disposición final en todas sus series y unidades documentales de disposición final, conservación total. Esto no es práctico, y como vimos, la conservación, la preservación digital a largo plazo es costosa. Entonces, no nos debemos preservar, puesto hay temas administrativos de gestión y trámite que no ameritan una preservación a largo plazo y que nos impliquen estos costos financieros. Esta evaluación es compleja, pero por eso podemos iniciar con un diagnóstico, un tema general, un tema de producción ya en los formatos
que recomienda el modelo, que esto sí lo podemos aplicar desde la producción y ya pues ir mirando como en una mejora continua, mejores prácticas, ir analizando estos temas. Correcto, William. Bueno, y ya por último, pues para cerrar nuestro espacio, pues también las personas quieren que le recordemos qué recursos o que donde pueden ver más normatividad relacionada pues con este tema de la preservación digital, qué elementos tenemos aquí en el Archivo General de la Nación para poder compartirles a ellos, dónde lo pueden encontrar. Bueno, el Archivo General de la Nación tiene varios, pero les voy a nombrar 3 y los 2 servicios que ya los mencioné, pero los vamos a recordar. Básicamente, y son construidas, están referenciadas con el modelo OISE, la NTC ISO 14721, que son los fundamentos. Estas son publicaciones, lo encontramos en la página de publicaciones del Archivo General de la Nación. Ingresan y en publicaciones se encuentran que son los fundamentos de preservación digital a largo plazo, la guía para la elaboración e implementación del plan de preservación digital y la guía para la gestión de documentos y expediente electrónico. En esta última encontramos un formato, un esquema en XML del índice electrónico, que es un ejercicio. Como les decía, nos envían a veces solicitudes de que les hagamos el XML, las TR de ellos, de los índices. No, nosotros aquí tenemos un modelo, eso cada entidad lo debe hacer a necesidad pero ese modelo que encuentran ahí es un esquema prototipo. Y allí sí lo que encontramos está por actualizarse, pero sirve de referencia. Encontramos más de 170 formatos identificados junto con su columna de preservación o difusión. Entonces allí podemos ingresar y tener una idea por lo menos conceptual general de estos temas de preservación, que son bien espinosos, pero allí está bien declarado. Si no entendemos el formato XML, pues no, ahí está también como para copiar y pegarlo en una estructura TXT y poder reconstruir este ejemplo. A modo de ejemplo, los invito a que la lean, es muy completa, estamos trabajando en la actualización de ella. Y los otros 2 recursos es el de asistencia técnica a las entidades y el de los conceptos, que los pueden solicitar a través de contacto@archivogeneral.gov.co. Correcto, William. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerle por este espacio del día de hoy, pues para hablarnos a todos los que estamos aquí conectados y también a todas las personas pues que nos acompañaron a través de Facebook y a través de YouTube sobre este tema tan interesante de la preservación digital. Muchísimas gracias, William. No, gracias a ustedes, espero sea de su provecho, el de todos ustedes. Mil gracias por la invitación y pues los invito a que trabajemos. La profesión se puso muy bonita y sigamos en eso. Muchas gracias. Correcto, William. Agradecemos también al Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación y por supuesto a ustedes, a todas las personas que nos acompañaron a través de Facebook y a través de YouTube. Recuerden que esta transmisión va a quedar guardada automáticamente en nuestra sección de videos y también en nuestro canal de YouTube, canal AGN Colombia, para las personas pues que no pudieron estar desde el inicio. También les recordamos que ya está disponible la encuesta de satisfacción y el registro de asistencia, tanto en Facebook como en YouTube, en el chat. Entonces, para que nos colaboren con estos 2 formularios, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta capacitación. Recuerden, ahorita a las 12 del mediodía, a través de 98.5 FM en Bogotá, para que se conecten con nuestro programa La Memoria de la Nación. Y también a las personas que no están en Bogotá, pues se pueden conectar en la página de la Universidad Nacional de Colombia a través de Radio UNAL Bogotá. Entonces agradecemos mucho el espacio, deseamos que tengan un muy feliz fin de semana, que descansen y nos vemos en una próxima ocasión.
Que estén muy bien y feliz resto de día.